Hola a todos, sean muy bienvenidos a este análisis de XTV. Esta semana el mercado no ha hablado de otra cosa que no sea SpaceX. Bueno, la compañía de Elon Musk, que debutó en bolsa y en cuestión de días, se convirtió en una de las 5 empresas más valiosas del mundo. Pero, junto con el entusiasmo, ha surgido también la pregunta inevitable de si esta valoración está justificada o si estamos frente a una burbuja especulativa, ¿ya? En los próximos minutos nosotros vamos a hacer un repaso de lo que pasó esta semana, ya de lo que ha pasado esta semana y cuál es el argumento de quienes compran y cuál es el argumento de quienes desconfían y qué mecanismos de mercado están amplificando todo este movimiento. Yo soy Manuel Santos, analista de mercados XTV, así que empecemos. Bueno, empecemos ahí por el cronológico, ¿ya? Porque lo que ha pasado esta semana es realmente extraordinario, ¿no? Porque el 12 de junio SpaceX salió a la bolsa a $135 por acción en la oferta pública más grande de la historia, ya recaudando cerca de 75 a 86 mil millones de dólares y la acción abrió ese mismo día en torno a los 150, $160, lo que ya representaba un salto ahí de casi 19% solo en su apertura. 3 días después, el 15 de junio, la capitalización de la compañía superó los 2 billones de dólares. Al día siguiente, el 16 de junio, llegó a un máximo histórico de $225 con 64 centavos durante la sesión, ya superando entonces en valor a Amazon y de forma muy breve incluso a Microsoft. Y hoy, 17 de junio, justo cuando grabamos este video, la acción ha tenido su primera caída relevante. Ya ha llegado a retroceder más de un 7% en la sección y es el primer respiro después de que un rally que desde el precio de la OPI de la IPO, en este caso, llegó a acumular casi un 49% de subida en apenas 3 sesiones de cotización. Para ponerlo en perspectiva, en 5 días hábiles, SpaceX pasó de cotizar en bolsa a ser la quinta empresa más valiosa del planeta. Eso por sí solo ya merece una explicación. Así que veamos primero por qué tantos inversores están dispuestos a pagar este precio. El caso alcista, ¿ya? Empecemos con el argumento de los que compran, porque no es un argumento irracional por sí solo, tiene bases reales. Primero es que SpaceX domina la tecnología de cohetes reutilizables y eso ha reducido drásticamente el costo de poner cosas en órbita, básicamente. Y ningún competidor ha logrado replicar esta ventaja a la misma escala. Es una barrera de entrada bastante grande, ya es gigante, por así decir. Segundo está Starlink, la red de internet satelital, que ya es un negocio probado y estratégicamente valioso, con aplicaciones que van desde la conectividad rural hasta usos en conflictos geopolíticos. Tercero, nosotros podríamos enumerar acá los contratos con la NASA y con el gobierno de Estados Unidos que le dan a la compañía una base de ingresos estable y un respaldo institucional que pocas empresas privadas tienen. Bueno, y ahora nosotros también podríamos mencionar ahí por cuarto y último punto que la apuesta a inteligencia artificial justo esta semana, dicho, SpaceX confirmó la adquisición de Cursor, que es una de las herramientas de programación con inteligencia artificial de mayor crecimiento y un acuerdo ahí valorado en 60 mil millones de dólares que se espera cerrar en el tercer trimestre. Además, la compañía ya alquila capacidad de sus centros de datos a otras empresas también, ya de inteligencia artificial. Entonces, los inversores de largo plazo describen todo esto como un modelo de negocios en capa, ¿ya? Entonces, estamos hablando de lanzamiento de cohetes, conectividad, cómputo, modelos de inteligencia artificial y a futuro cómputo en órbita. Para ellos están comprando no solo lo que la empresa es hoy, pero mucho es lo que podría llegar a ser en 1 o 2 décadas. ¿Ya? Ahora veamos por qué otros inversores en este caso están mucho más cautelosos.
El caso bajista, ya vamos con los números que generan dudas porque también son bastante importantes. SpaceX generó cerca de 18.700 millones de dólares de ingresos en 2025. Ya para comparar, Microsoft facturó más de 280.000 millones y Amazon casi 717 millones ese mismo año. Es decir, que estamos hablando de una compañía que factura una fracción pequeña de lo que facturan sus comparables en tamaño de mercado. Bueno, y en 2025 SpaceX registró una pérdida neta cercana a 4.940 millones de dólares, viniendo de un beneficio de menos de 1.000 millones en 2024, con una capitalización que hoy supera los 2.6 billones de dólares, y eso significa que la acción cotiza entre 140 y 200 veces sus ingresos anuales. Son múltiplos que no tienen comparación reciente a esta escala. Entonces, una parte importante de esa valoración descansa en negocios que todavía no facturan, ¿ya? Centros de datos en órbita, planes relacionados con la Luna y con Marte, son apuestas que son reales por parte de la empresa, pero de muy largo plazo, ¿ya? Y el precio de hoy ya está las dando como garantizadas. No es entonces casualidad que hayan aparecido voces que son más escépticas sobre el caso de SpaceX. Bueno, el propio exdirector ejecutivo de Nasdaq ha señalado públicamente que esta acción cotiza en base a expectativas nomás, ya no a fundamentales fuertes. Entonces, incluso Michael Burry, conocido por haber anticipado la crisis financiera de 2008, la crisis del subprime, admitió que consideró comprar acciones para apostar a la baja, pero finalmente no lo hizo porque las encontró demasiado caras, ¿ya? Y un dato que lo resume bien es que al cierre del 16 de junio, un 44% de todas las opciones negociadas sobre la acción eran puts, ¿ya? Es decir, que son apuestas o coberturas ante una posible caída. El mercado en su conjunto entonces se queda ahí dividido sobre lo que se piensa sobre SpaceX, ¿ya? Pero hay algo más que tenemos que entender, porque parte de esta volatilidad no tiene que ver con el negocio, sino con cómo está la estructura de la propia acción. Bueno, la mecánica que amplifica los movimientos. Para tener una noción, solo entre un 4% y un 5% del total de acciones de SpaceX quedó disponible para negociación el primer día, ¿ya? El resto sigue en manos de empleados e inversores tempranos, bajo los periodos de restricción de ventas que están ahí en la negociación por la IPO, ¿ya? Entonces, cuando hay tan pocas acciones disponibles, no se necesita mucha demanda ni mucha venta para mover el precio de forma más exagerada, ¿ya? Eso funciona en ambas direcciones, para arriba y para abajo. Y tuvimos un ejemplo extremo de esto, porque en la noche del 15 al 16 de junio, en mercados de criptoactivos, donde se opera sin parar en las 24 horas, una ola de cierre de apuestas a la baja llegó a implicar de forma muy breve una valoración de 3 billones de dólares para SpaceX. ¿Ya? Las tasas para mantener una posición corta llegaron a superar el 80% anualizado en este caso. Fue un fenómeno casi exclusivo de ese mercado paralelo, en que la acción real en el mercado regulado no se movió tanto. ¿Ya? Además, el 16 de junio también empezaron a cotizar ahí las opciones sobre esta acción, con más de 1.600.000 contratos negociados solo en el primer día. Entonces, eso añade todavía más presión y volatilidad sobre el precio de la acción de SpaceX, ¿ya? Y hay un último factor que vale la pena mencionar, que el Nasdaq cambió también sus reglas para permitir que SpaceX entre más rápido a sus índices, ¿ya? Eso podría forzar a los fondos que siguen esos índices a comprar la acción en las próximas semanas, quieran o no. ¿Ya? Entonces el SP 500 en cambio, en este caso, no cambió sus reglas, así que ahí la espera será de al menos 12 meses. Con todo esto en mente, pongamos la valoración en perspectiva con otra gran tecnológica y veamos qué fechas hay que vigilar. Bueno, si la acción de SpaceX se duplicara desde los niveles actuales
y llegara a los $400, por ejemplo, la compañía superaría en valor a Nvidia, ¿ya? Y aquí está el punto principal, porque Nvidia en este caso generó más de $120.000 en beneficio neto en 2025 solamente. SpaceX ese mismo año registró pérdidas. Lo mismo pasa frente a Amazon, que ganó cerca de 77.700 mil millones de dólares, mientras SpaceX perdía casi 4.940 millones. ¿Ya? Ahora miremos hacia más adelante, porque hay 4 fechas que pueden ahí mover el precio en las próximas semanas. El 22 de junio, Rocket Lab, que es otra empresa del sector aeroespacial, se incorpora al Nasdaq 100. ¿Ya? Eso va a dar al mercado a un comparable mucho más anclado a los fundamentales para contratar con SpaceX. Hacia fin de junio, SpaceX entonces cumplirá los días de cotización necesarios para entrar también al Nasdaq, lo que podría generar compras forzadas de fondos indexados, ¿ya? Como mencionamos anteriormente. El 2 de septiembre, en este caso, la compañía publicará sus primeros resultados financieros como empresa cotizada. Y esa misma fecha está asociada ahí al inicio de la liberación de acciones retenidas por insiders, ¿ya? Lo que va a aumentar el número de acciones disponibles entonces para negociar. Y por supuesto, las decisiones de tasas de la Reserva Federal seguirán siendo relevantes para todo el mercado de activos de alto crecimiento, SpaceX incluido, ¿ya? Un detalle bastante curioso es que SpaceX ha decidido publicar sus resultados financieros solo en su propia página web y en la red social, ¿ya? Sin pasar en X, en este caso antiguo Twitter, sin pasar por los canales tradicionales que usan la mayoría de las empresas cotizadas. Entonces es coherente ahí con el estilo de comunicación de Elon Musk, pero puede dificultar el acceso a la información para algunos inversores que no están, por ejemplo, muy acostumbrados con la red social X. Bueno, con todos estos elementos sobre la mesa, volvamos a la pregunta del título, ya que es si es una burbuja todo ese movimiento que se viene haciendo SpaceX. Bueno, la respuesta honesta es que no es una pregunta de sí o no. Ya por un lado, hay señales claras de valoración especulativa, un múltiplo de 140 a 200 veces ingresos, pérdidas netas que crecieron justo cuando la valoración ahí se multiplicaba, y una demanda que en buena parte parece impulsada por la especulación, amplificada por ese float tan reducido de que hablamos, por la cantidad de acciones que están circulando en el mercado. Pero por otro lado, hay que matizar esa lectura, ¿ya? Porque SpaceX es un negocio real, con barreras de entrada genuinas y contratos institucionales de largo plazo. Entonces, una valoración elevada puede sostenerse durante meses o incluso trimestres, mientras el mercado siga creyendo en esta historia. Ya, eso no significa que va a colapsar mañana. Y hay algo importante que no debemos olvidar, es que si en algún momento hay una corrección fuerte en el precio de la acción, eso no cambiaría el negocio, ¿ya? SpaceX seguiría lanzando ahí cohetes, operando Starlink y desarrollando su división de inteligencia artificial, independientemente de lo que haga la cotización en bolsa. Así que la conclusión más honesta es: SpaceX en este caso combina características de negocio dominante y una industria estratégica con señales propias de una valoración más especulativa. Entonces, ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿ya? Y no son mutuamente excluyentes. Entonces, vamos a recapitular un poco que SpaceX vivió ahí una semana histórica tras su debut. El caso alcista se apoya en barreras de entrada reales y una importante del punto de la volatilidad que estamos viendo tiene que ver con la mecánica técnica del debut, ¿ya? Las fechas para anotar en el calendario son muy importantes porque son los resultados de SpaceX y la entrada de la primera gran competencia dentro del mercado, dentro de su propio mercado público, que puede hacer con que empiece ahí las comparaciones con los resultados de la propia SpaceX. Ya, como siempre, eh, bueno, como siempre, si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis. Además, si te gustó este video, deja tu like y así podemos continuar ahí haciendo mucho más contenido en las próximas semanas y próximos meses. Ya, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en el próximo análisis. Chao, chao.